Firmaste un contrato, tenías todo planificado, pensado, lo discutiste con tu familia, llegaron a la conclusión de que era una buena idea, iba a ser un buen negocio, inclusive para las dos partes. Sin embargo, la situación general se complicó y te está trayendo problemas, y graves problemas, pues el contrato se volvió una carga pesada, difícil de sobrellevar, excesivamente gravoso, excesivamente oneroso, y no sabes qué hacer para solucionar este problema. Bueno, quédate con nosotros, que hoy vamos a hablar de derecho contractual y específicamente de la teoría de la imprevisión. Sí, aquí en Walter Gómez TV, abogado. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Como todas las semanas traemos algún tema que nos han planteado, y en el estudio jurídico es bastante común que algunas personas se acerquen porque han firmado contratos y que hoy se está haciendo difícil cumplir. Estamos hablando de contratos, por ejemplo, para adquirir un inmueble, que lo financiaron en muchas cuotas hace unos años, esas cuotas eran en moneda extranjera, o contratos para la compra de vehículos, donde estamos hablando de algo bastante común, contratos de todo tipo, cualquier contrato, inclusive empresas que han adquirido productos en el extranjero, que han adquirido máquinas especiales, caras, que se han arriesgado, que han estudiado el mercado y hoy se encuentran con problemas. ¿De qué vamos a hablar entonces? De cómo podemos tratar de resolver ese contrato o de adecuarlo. ¿Adecuarlo qué? A la realidad que estamos viviendo, para que ninguna parte se aproveche de la otra. Y para eso, más allá de muchas soluciones que hay para distintos problemas, hoy vamos a tratar la teoría de la imprevisión contractual, que en primer lugar vamos a decir que ya no es teoría porque está regulada en nuestro código ya desde el año 1968, y nuestro código actual la incorpora también con algunas leves pero importantes modificaciones. Vamos a hablar de esto. En principio, todos sabemos que el contrato es la máxima expresión de la autonomía de la voluntad, de ese principio de libertad que tenemos para contratar y para dictarnos nuestras normas. De aquí entonces surge un principio fundamental que es de antigua data, que se lo conoce como el principio de pacta sunt servanda, que ¿qué es lo que dice? Los contratos están para cumplirse en todos y cada uno de sus términos. Esto es lo que quiere decir este principio romano. Y claro, nuestro Código Civil y Comercial lo toma en el artículo 959, donde establece este efecto vinculante para las partes. ¿Por qué? Porque un contrato solo puede modificarse una vez que está escrito y firmado por acuerdo de partes, lógico, si es la expresión, la máxima expresión de la autonomía de la voluntad, esas mismas partes en uso de la autonomía pueden modificarlo, o cuando la ley lo permite. Es decir, que aquí surge otro principio clave, el principio normativista, que de alguna manera siempre se expresó en los siguientes términos: los contratos son para las partes y obligan a las partes como la ley misma. Hoy, en nuestro código, no escrito de esta manera, no textualmente de esta manera, pero indudablemente recoge este principio normativista de los contratos. Ahora bien, esto es así, queda congelado. ¿Debo cumplir los contratos, pase lo que pase? No, ya dijimos, por acuerdo de partes o cuando la ley lo permita. Es decir, aquí aparece un nuevo principio. ¿Por qué? Porque cuando permite la ley, en estos casos, por ahí modificar el contrato. Hoy vamos a hablar de uno de esos permisos de la ley. Pero vamos a dejar en claro esto. Un contrato es obligatorio para las partes, debe cumplirse en todos sus términos, mientras todas las circunstancias tenidas en mira al momento de contratar no cambien. Esta es la cláusula rebus sic stantibus, un principio también del derecho
romano tardío, pero muy importante. Vamos a hacer un poquito así de historia para que aquellos que estudian Derecho lo tengan más claro. En el Código Civil de Vélez Sarsfield no estaba incorporado esto de la teoría de la imprevisión, ni la cláusula, ni el principio rebus sic stantibus. Ya en la ley 17711, estamos hablando ya del siglo XX y de la segunda mitad del año 1968, se incorpora en el artículo 1198 específicamente el pacta sunt servanda con el rebus sic stantibus. Es decir, fue muy importante porque recoge lo que venía la doctrina pidiendo desde hace muchos años y que de alguna manera nuestros tribunales empezaban a hacer un gran esfuerzo para incorporar este tema. De ahí en más hay una profusa jurisprudencia. Y ya en el 2015, cuando se empieza a cumplir nuestro Código Civil y Comercial actual, se incorporó claramente en el artículo 1091 como imprevisión. Por eso decimos, no deberíamos decir teoría de la imprevisión, pero es como habitualmente se lo trata y se lo encuentra en nuestra literatura jurídica. Vamos a aclarar algo. Más allá de que la ley autoriza la modificación o la resolución del contrato, el darle finiquito, el terminarlo, por que se ha dado esta situación donde se modificaron de manera sustancial, extraordinaria, sobreviniente, imprevisible las bases tenidas en mira al negociar, esto no se aplica siempre. Hay que tener en cuenta que este contrato debe resultar una ecuación donde una parte se ve tan afectada que se pierde todo equilibrio, eso que nosotros llamamos el sinalagma contractual, porque la prestación de uno de los contratantes o de una de las partes, o si son varias puede devenir de varias partes, se vuelve excesivamente onerosa, excesivamente gravosa respecto de la otra parte. Esto es fundamental. Entonces, aquí surgen las dudas. Si nosotros sabemos que hay un principio general de que debemos cumplir el contrato, puede ocurrir que una parte se ciña estrictamente a este principio y que pretenda formalmente que se cumpla con lo convenido, tal cual fue escrito, tal cual fue firmado y tal cual se pensó originariamente. Ahora, habiendo ocurrido todo eso que dije, ¿el ordenamiento jurídico debe aceptar eso? Por supuesto que esto, hoy en nuestro código, esa duda fue zanjada, esa duda se terminó, pues si no se soluciona por acuerdo de partes, está autorizado aquel que sabe que esto ocurrió, que lo está padeciendo, al ir a la justicia a pedir que se restablezca el equilibrio o, de otra manera, que se dé por terminado, que se resuelva el contrato. ¿Cuáles son los requisitos para que podamos aplicar el artículo 1091 de la imprevisión o, como también se conoce, de la excesiva onerosidad sobreviniente? Debemos encontrarnos ante un contrato conmutativo. Este contrato debe ser de ejecución diferida o de ejecución permanente. Para nosotros también se puede aplicar a los aleatorios e inclusive a los gratuitos, pero este ya es un tema que requiere un análisis más técnico. Otro punto importante es que la prestación a cargo de una de las partes se vuelva excesivamente onerosa, excesivamente gravosa. Tal vez pueda llegar a cumplirse, tal vez la parte pueda cumplirlo, pero con una carga tan importante, una carga tan grande, un desequilibrio entre las partes tan grande que amerita una readecuación del contrato en busca del equilibrio contractual o la resolución si no se pudiera. Y ahora vienen los dos requisitos más importantes. El primero
que esta prestación que se volvió excesivamente onerosa sea fruto de una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al momento de la celebración del contrato. Alteración extraordinaria, es decir, no cualquier alteración, no lo que uno podría imaginar que puede pasar, porque en ese caso no sería extraordinaria, no sería imprevisible como algunos dicen que es el requisito y está muy bien, casi emparentándolo con el caso fortuito, que si tenemos tiempos en este bloque lo vamos a explicar. Es decir, la alteración extraordinaria es la causa por la que se produce este desequilibrio. Con esto queremos decir que, por ejemplo, uno firma un contrato tendiente a pagar una cuota todos los meses y lo despiden del trabajo. En ese caso no estamos ante una alteración extraordinaria, estamos ante una contingencia perfectamente normal, previsible, que obviamente nos puede ocurrir a cualquiera, obviamente nos traerá problemas para cumplir el contrato, pero no es a esto a lo que se refiere la teoría de la imprevisión contractual. Aquí podemos hablar, por ejemplo, de una inflación más o menos razonable que de golpe se transforma en una hiperinflación o al menos en una inflación galopante. En ese caso podemos estar en una alteración extraordinaria que nos lleve a esta situación de tornar nuestras prestaciones excesivamente onerosas. O el dictado de una ley que impide que podamos exportar un producto o adquirir un producto extranjero y en ese caso conseguirlo tal vez torne excesivamente onerosa las prestaciones a cargo de aquel que tiene que cumplirlas. ¿Y cómo debe ser esta alteración extraordinaria? Debe ser por causas ajenas a las partes y al riesgo normalmente asumida. Es decir, cada una de las partes asume un riesgo cuando firma un contrato, más allá de que haga los estudios, más allá de que determine cómo piensa cumplirlo, cómo piensa llevar adelante este contrato, que hasta lo vea como algo fácil de cumplir, razonable, pero por una causa, una alteración extraordinaria, producto de una causa ajena, es un riesgo que él no asumió, como dijimos antes, que de golpe se encuentra en una hiperinflación. En ese caso, la parte afectada no puede asumir ese riesgo. Al no haber asumido ese riesgo, evidentemente esta es una figura utilizable. Y el caso más común que podemos hablar es la aparición de una pandemia que cerró fronteras, que modificó sustancialmente el comercio, la forma de trabajar. Indudablemente nos encontramos, por ejemplo, con un contrato conmutativo. Una de las partes se vuelve excesivamente oneroso cumplir con las prestaciones. Esta viene de una alteración extraordinaria de las circunstancias. Nadie imaginaba que iba a haber una pandemia y son causas ajenas, porque la pandemia no es un riesgo que haya asumido, que podía ser previsto, que podía ser previsible. Entonces, en ese caso podemos aplicar la teoría de la imprevisión. Y entonces, se dan estas condiciones. ¿Qué puedo pedir? Puedo pedir la resolución total o parcial del contrato o la adecuación de sus cláusulas. Esto puedo hacerlo extrajudicialmente y entonces, por el principio de la autonomía de la voluntad, llegar a un acuerdo, o judicialmente puedo hacerlo directamente como acción, presentarme a la justicia y pedir la resolución total y parcial o la adecuación, el restablecimiento del equilibrio del contrato, o también por excepción, es decir, ante la acción de la contraparte que pretende obligarme a cumplir el contrato, como excepción de fondo presentar o ampararme en la imprevisión. Bien, cuando se busca la resolución del contrato, está claro,
resolver el contrato, darle finiquito, terminarlo. Las prestaciones cumplidas, por supuesto, quedarán cumplidas, pero de acá para adelante o desde el momento que se determina que debe resolverse, se terminó el contrato. El problema está, o la discusión está, cuando se busca la adecuación, porque la adecuación del contrato lo que busca es restablecer el equilibrio inicial. No busca mejorar a una parte o perjudicar a la otra para lograr el equilibrio. Siempre hay que tener en miras el momento inicial del contrato, cómo era el equilibrio. Y es decir, esa adecuación tiene un límite, es hasta la excesiva onerosidad, es decir, el contrato seguirá siendo gravoso tal vez, pero no de manera excesiva. Como resumen, los contratos que firmamos debemos cumplirlos, conforme a este principio de pacta sunt servanda, en tanto y en cuanto las cosas permanezcan de igual modo, como dice también el principio rebus sic stantibus. Hasta acá está claro, en teoría. En la práctica, ¿qué es lo que debe ocurrir? Miren, a mí me gusta utilizar una palabra que usa el doctor Pizarro, que habla de desquicio. Debe desquiciarse el contrato, perder toda razonabilidad, todo equilibrio. Cuando estamos ante eso, dados los requisitos que dijimos, ¿no? Alteración extraordinaria, imprevisible, ajena a las partes, es donde se vuelve aplicable la imprevisión. Alguien podría decir, pero esto es igual que el caso fortuito. Y no es así. Si bien el caso fortuito y la imprevisión tienen algunas notas en común, por ejemplo el hecho generador, que tiene que ser apto para configurarlos tanto al caso fortuito como a la imprevisión, porque tiene que ser imprevisible, inevitable, extraordinario, ajeno a las partes y sobreviniente al nacimiento de la obligación, hay diferencias. El caso fortuito impide el cumplimiento de la prestación y provoca la extinción de las obligaciones sin ninguna responsabilidad para el deudor. En cambio, cuando hablamos de imprevisión, la prestación es materialmente posible de ser cumplida y jurídicamente también. Sin embargo, se vuelve excesivamente onerosa, gravosa, pesada, como dijimos nosotros. El caso fortuito rige para todo el derecho, tanto en materia contractual como extracontractual, es decir, en todo el derecho de las obligaciones. Mientras que la teoría de la imprevisión o de la excesiva onerosidad sobreviniente únicamente se aplica en responsabilidad contractual, en el ámbito de los contratos y dadas las condiciones de las que hablamos. Los efectos de uno y de otros son distintos. ¿Por qué? El caso fortuito no puede ser adecuado el negocio. Se terminó, se extinguió la obligación. Finalmente, vamos a hablar de dos puntos que generalmente cuando llegan al estudio a consultar nos encontramos con este problema. El primero es la mora. En principio, la doctrina y la jurisprudencia establece que quien está en mora no puede excepcionar o accionar por imprevisión. Pero algunos pensamos que aquí correspondería aplicar la teoría del abuso del derecho, porque no puede significar esto, el hecho de estar en mora no puede significar que la otra parte obtenga grandes beneficios de este desequilibrio que se produce por causas ajenas y extraordinarias al momento que firmaron. Este es un caso, pero en principio, como dijimos, la mora del perjudicado limita o impide la aplicación de la imprevisión. Esto como norma general. Otro tema también tiene que ver con la renuncia al planteo de la imprevisión o de la excesiva onerosidad sobreviniente. Debemos decir que en principio sería una cláusula
válida la renuncia a la imprevisión, así como lo es el caso fortuito. Pero aquí debemos tener en cuenta algo. En los contratos de consumo, esta cláusula sí sería absolutamente inválida, pues sería una cláusula tachada de abusiva. El tema que tratamos hoy sobre imprevisión o excesiva onerosidad sobreviniente es un tema realmente complicado para aquellos no versados o formados en derecho, o incluso para aquellos que no han tenido alguna experiencia en materia de contratos o de discusiones doctrinarias o judiciales. Debemos decir que lo hemos tratado de la manera más sencilla, más resumida, más simple posible, como para dar un pantallazo para que cada uno sepa si a lo mejor cuando se encuentra ante esta situación puede o no aplicar la teoría de la imprevisión o la imprevisión contractual. Desde ya que en todo caso debemos recurrir al profesional que entiende en el asunto. ¿Por qué? Porque esto fue apenas una introducción, un paseo a vuela de pájaro sobre la problemática, realizado de manera muy sintética y limitando los aspectos técnicos al máximo posible. Conocer el derecho te da seguridad ante la vida. Ejercerlo te hace libre y luchar por ampliarlo te hace digno. Sigamos conociendo, ejerciendo y luchando por ampliar el derecho. Aquí, ¿en dónde va a ser? En Walter Gómez TV Abogado, el canal del asesoramiento jurídico en YouTube.